Nuestro protagonista era un espadachín prodigioso. Pasó 20 años puliendo su técnica hasta convertirse en el mejor espadachín de todo el país. Desde que terminó la secundaria, entrenaba con tanta intensidad que sus manos solían terminar cubiertas de sangre. Mientras tanto, en un restaurante repleto de clientes, un camarero anunció que el omakase de la mesa 3 ya estaba listo. Justo entonces, una alarma comenzó a sonar en la cocina, deteniendo por un instante toda la actividad. Allí se encontraba Kim Yan, completamente concentrado en filetear un pescado mientras llevaba protectores auditivos. En ese momento, uno de los camareros se acercó para disculparse y avisarle de que la alarma provenía de su teléfono. Al revisar la pantalla, Kim Yan encontró una notificación de un videojuego y se preguntó si habría ocurrido algo, aunque no pudo seguir pensando en ello porque el camarero le informó de que había llegado una visita. Sin dudarlo, el protagonista le pidió que dijera que no se encontraba allí. Poco después, un hombre de gran tamaño irrumpió en la cocina. Ignoró aquella excusa y afirmó que ya era hora de obtener una respuesta, pues alguien que blandía espadas todos los días no debería tener problemas para decidir. Como Kim Yan permaneció en silencio, el hombre soltó una risa burlona y lo acusó de ser demasiado frío. Acto seguido, ordenó a sus subordinados que trajeran una maleta, la cual, al abrirse, estaba completamente llena de dinero. Sin perder un segundo, explicó que aquellos 300 millones eran solo un adelanto y que recibiría mucho más si cumplía correctamente con el encargo. Sin responder una sola palabra, el protagonista cortó de un solo movimiento el enorme pescado que colgaba frente a él, dejando al hombre completamente horrorizado. Después, con total tranquilidad, comentó que una cocina debía mantenerse limpia y que alguien tan sucio como él no tenía lugar allí. Finalmente, alzando la voz, le ordenó que se marchara mientras los trozos de pescado caían al suelo. Totalmente desconcertado, aquel hombre exclamó que Kim Yan realmente era el santo de la espada, exactamente como había imaginado. Como Kim Yan ya había perdido la paciencia, tomó del mostrador un cuchillo aún más afilado, provocando que todos aquellos hombres retrocedieran por puro miedo. Así fue como el sujeto y sus guardaespaldas terminaron abandonando el restaurante, no sin antes advertirle al protagonista que no pensara que se daba por vencido y que volvería muy pronto. Más tarde, cuando el restaurante ya había cerrado, Kim Yan estaba fumando en el exterior cuando un compañero de trabajo se acercó y comentó que él habría aceptado sin pensarlo un adelanto de 300 millones. Luego le preguntó por qué había rechazado semejante oferta. El protagonista respondió que llevaba toda la vida cortando cabezas de pescado con un cuchillo y, acto seguido, le preguntó qué sabía él sobre ser un matón. Su compañero le aconsejó aprovechar su fama como maestro espadachín. Bastaba con intimidar a esos hombres para quedarse con el dinero, comprar una casa y abrir su propio negocio. También añadió que ya era hora de que empezara a vivir como una persona normal. Kim Yan, sin embargo, respondió que ni siquiera aceptaría aunque le ofrecieran miles de millones. Justo en ese instante, su teléfono volvió a recibir una notificación. Su compañero se burló de él preguntándole si se trataba de un mensaje de una cita, pero el protagonista aclaró que era de un videojuego. Cuando le preguntó si todavía jugaba a Protección Divina, Kim Yan confesó que ya había dejado ese maldito juego. En ese momento, alguien los llamó para preguntar por qué se marchaban sin limpiar. Su compañero explicó que era el jefe y le dijo a Kim Yan que él se adelantaría. Mientras seguía ocupado con sus pensamientos, recordó su juventud, cuando su familia cayó en la bancarrota y cómo, desde aquel día, no había dejado de trabajar ni un solo momento. Llegó a la conclusión de que había dedicado toda su vida únicamente a ganar dinero, pero su teléfono no dejaba de vibrar, lo que terminó por desesperarlo debido a la cantidad de notificaciones. Entonces recordó que probablemente provenían del juego que había reinstalado después de una noche de copas. Decidió eliminarlo otra vez, aunque se detuvo al leer un mensaje sobre la invasión del Rey Demonio a la academia. Consciente de que aquel evento aparecía constantemente, sin darse cuenta, terminó pulsando el icono del juego por accidente, que se abrió con su clásica melodía de bienvenida y le pidió que tocara la pantalla para comenzar. Al oírla, una fuerte nostalgia lo invadió al comprobar que tanto la música como las protagonistas seguían exactamente igual. Sin previo aviso, la pantalla de su teléfono comenzó a distorsionarse antes de que pudiera reaccionar. Una luz cegadora lo envolvió por completo. Poco después, su compañero salió del restaurante. Encontró el teléfono tirado en el suelo y se preguntó dónde se había metido Kim Yan. En ese momento, el dueño del restaurante preguntó por el protagonista y sin comprender qué había ocurrido, su compañero respondió en tono de broma que seguramente el chef estaba en el baño. Mientras tanto, la pantalla del teléfono mostraba el mensaje "transferencia completada al 100%", revelando que aquel juego era el típico título de pago para ganar con combate automático y sin ninguna característica realmente destacable. Fascinado por el diseño de las protagonistas femeninas, Kim Yan terminó enganchándose por completo al juego hasta el punto de gastar una auténtica fortuna en él. Después de completar incontables partidas, terminó reencarnando como Kan, un personaje completamente irrelevante dentro del juego. Un día, por accidente, chocó con una joven y, al comprobar que no le había pasado nada, no pudo ocultar su sorpresa. Por suerte, en Protección Divina, Corea conservaba los mismos nombres, ciudades y geografía que el mundo real, lo que hizo que adaptarse a esa nueva vida resultara mucho más sencillo. Así transcurrió un año entero viviendo en aquel mundo, disfrutando de una vida que jamás había podido tener en la realidad, hasta el punto de olvidar si seguía dentro de un juego o si todo era real. Todo continuó así hasta el fatídico día en que regresó a su apartamento, donde sus padres lo recibieron
recibieron con orgullo, llamándolo el gran maestro de la espada mientras le enseñaban la carta de admisión de una prestigiosa academia. El protagonista les pidió que la guardaran, pero ellos insistieron en que, por muchas veces que la vieran, nunca dejarían de sentirse orgullosos de lo bien que lo habían criado. Poco después, su madre le preguntó si ya había terminado de hacer el equipaje, y él respondió que le faltaba muy poco. Al oírlo, ella, llena de emoción, lo animó a continuar. Aquel día, su humilde sueño de llevar una vida tranquila quedó completamente destrozado. Ya en su habitación, soltó un largo suspiro al saber que el momento estaba a punto de llegar. Había preguntado una y otra vez si existía alguna forma de evitarlo, pero la respuesta nunca cambiaba. Resignado, comenzó a preparar sus pertenencias mientras pensaba en lo felices que estaban todos, así que no era capaz de negarse. Mientras observaba la fotografía familiar, no podía dejar de preguntarse cómo Kan había logrado ser aceptado en una academia tan prestigiosa. Su padre le había explicado que su poder especial despertó el año anterior y que, justo después, presentó el examen de ingreso. Antes incluso de que él ocupara el cuerpo de Kan, aquel poder divino ya se había manifestado, permitiéndole superar las pruebas de admisión de la Academia Hawken. Al volver a mirar la carta de aceptación, no pudo evitar preguntarse si el verdadero Kan había sido, en realidad, un auténtico prodigio. El poder divino era una capacidad especial que solo los humanos podían utilizar, muy similar a las habilidades que existen en los videojuegos. Sin embargo, no todos los seres humanos nacían con ese poder, ya que, por lo general, se transmitía de forma hereditaria. La sociedad estaba dividida en tres grandes grupos según ese poder: la élite privilegiada, la clase media y los más desfavorecidos. La Academia Hawken fue creada con el objetivo de preservar el dominio de las familias más poderosas y, aunque oficialmente se presentaba como un centro para formar héroes, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una institución reservada casi exclusivamente para la alta sociedad. Sin embargo, hacía poco se había introducido un nuevo sistema de admisión destinado a jóvenes sin vínculos con familias de héroes, y Kan había conseguido ingresar gracias a ese programa. Aún así, aunque entendía que la existencia de los héroes estaba ligada a la amenaza del rey demonio, no dejaba de preguntarse por qué seguían siendo tan indispensables. Pensó que, aunque aquel mundo no era completamente real, la preparación de héroes para la guerra se sentía demasiado auténtica, y no pudo evitar preguntarse cómo sería volver a vivir una vida así. En ese momento activó su poder divino, y, frente a él, apareció una interfaz del sistema que todavía le resultaba extraña. Al revisar la habilidad divina que Kan había despertado, descubrió que se trataba de inmunidad al dolor, una capacidad que anulaba el dolor durante 30 segundos y necesitaba 12 horas para volver a utilizarse. Al comprobarlo, el protagonista no podía creer que hubiera llegado a ese mundo con una habilidad tan mediocre, y cada vez que la veía sentía una enorme decepción. Aún así, recordó el otro poder divino que había obtenido al ocupar el cuerpo de Kan, la bendición del dios de la espada. Esta permanecía activa de forma permanente, no tenía tiempo de recarga y solo surtía efecto al utilizar una espada de menos de 30 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. El protagonista no podía creer que una bendición con un nombre tan imponente terminara siendo tan absurda. Incluso el nombre de Kan, que literalmente significaba demonio de sangre, hacía que todo resultara aún más irónico. Se preguntó si el destino se estaba burlando de él, ya que jamás había visto una bendición semejante dentro del juego, y sentía que un nombre tan grandioso no hacía justicia a una habilidad tan simple. Le parecía ridículo considerarla siquiera un auténtico poder divino, especialmente por la condición necesaria para activarla, porque una espada de menos de 30 centímetros de largo y menos de 5 de ancho no era otra cosa que un cuchillo para sashimi, así que no pudo evitar preguntarse si, en ese mundo, lo que esperaban de él era dedicarse a cortar pescado. Frustrado, comprendió una vez más que la vida casi nunca sigue el camino que uno había planeado. Entonces comprobó mentalmente si ya había preparado todo su equipaje, pero de repente recordó que había olvidado recoger su equipo dentro del juego. Incluso el arma más básica de rango E costaba millones, mientras que una de rango A podía alcanzar fácilmente cientos de millones. Eso convertía a las armas de rango A y en auténticos tesoros, y, como el protagonista sabía que solo la matrícula de la academia ya suponía un gasto enorme, no tenía intención de invertir todavía más dinero en algo que jamás había elegido por voluntad propia. Sin embargo, la academia exigía que todos los alumnos se presentaran con su propio equipo, y aparecer con las manos vacías solo le causaría una pésima primera impresión. Tras soltar un suspiro, decidió ir a visitar a Daiko. Mientras salía de su habitación, recordó a su primer maestro, quien siempre insistía en utilizar un cuchillo japonés para sashimi valorado en más de 100 millones, repitiendo que un auténtico maestro jamás culpa sus herramientas. El día de la ceremonia de ingreso, durante la revisión del equipo de los nuevos estudiantes, Kan permanecía de pie con su uniforme puesto, observando al instructor con expresión desconcertada. El instructor inspeccionó los cuchillos para sashimi colocados sobre la mesa, y preguntó si aquellas eran realmente sus armas. Kan respondió con total tranquilidad que así era, lo que llevó al instructor a pensar que se trataba de una broma propia de los hijos de familias adineradas, por lo que decidió imponer algo de disciplina. Levantando la voz, preguntó si acaso la academia era un juego y si de verdad creía que un simple cuchillo de cocina era un arma apropiada para la prueba de clasificación. Sin perder la calma, Kan repitió que ese era su único arma. Aquella respuesta dejó al instructor desconcertado por un instante y, enseguida, comenzó a reprenderlo con evidente irritación. No obstante,
el protagonista explicó serenamente que provenía de una familia humilde, que la matrícula ya había supuesto un enorme sacrificio para sus padres y que le resultaba imposible costear también un arma cara. Al escuchar esas palabras, el instructor revisó su distintivo de admisión especial y comprobó que, efectivamente, pertenecía a una familia sin grandes recursos. Al comprender el enorme esfuerzo económico que implicaba pagar aquella matrícula, el instructor quedó sorprendido, pues le parecía inconcebible que una academia que presumía de ofrecer igualdad de oportunidades rechazara a un estudiante tan sincero. Después, Kang habló con absoluta seriedad y afirmó que solo los principiantes culpan a sus herramientas por sus propios errores. Aquellas palabras dejaron al instructor completamente atónito, sobre todo cuando añadió que un verdadero maestro nunca responsabiliza a su equipo. Escuchar semejante afirmación de alguien tan joven resultaba verdaderamente insólito, porque la firmeza con la que hablaba transmitía la experiencia de una persona que había vivido mucho más de lo que aparentaba. Por un instante, daba la impresión de estar frente a una figura casi divina. Finalmente, el instructor aceptó los cuchillos, y Kang le dio las gracias. Mientras tanto, varios estudiantes de familias acomodadas observaban al protagonista con desprecio, incómodos por la presencia de un alumno admitido mediante el programa especial, y murmuraban entre ellos preguntándose cómo alguien como él había conseguido entrar en aquella academia. Sin embargo, antes de que la situación escalara, el instructor les ordenó guardar silencio y les indicó que, una vez terminada la revisión del equipo, debían dirigirse de inmediato y con puntualidad al siguiente lugar. Mientras Kang avanzaba por la fila, el instructor lanzó una advertencia con tono firme. Dependiendo de cómo se comportaran, podía convertirse en su mejor aliado o en su peor enemigo. Al escuchar esas palabras, una oleada de recuerdos incómodos invadió a Kang, como si aquella frase despertara ecos de un pasado que aún llevaba consigo. Poco después decidió despejar la mente y tomó asiento en un banco para pensar. Aunque esperaba encontrarse con ese tipo de hostilidad, vivirla en persona resultaba mucho más perturbador de lo que había imaginado. Aún así, ya había superado la revisión del equipo y la ceremonia de ingreso. Lo único que le quedaba era afrontar el examen de asignación de clases. Mientras contemplaba los alrededores de la academia, todavía le costaba creer que realmente estuviera allí. Durante los próximos 3 años, ese lugar sería su hogar, la Academia Hawken, un prestigioso centro dedicado a formar héroes. Al observar la enorme extensión del campus, comprendió que era mucho más impresionante de lo que el juego le había hecho creer, hasta el punto de que, exagerando un poco, parecía tener el tamaño de una ciudad pequeña. Esbozó una leve sonrisa, incapaz de sacudirse la sensación de que todo aquello era irreal, porque estudiar en una institución reservada para la élite siempre había parecido un sueño imposible, sobre todo después de haberse visto obligado a abandonar la secundaria en la tierra debido a la difícil situación económica de su familia. En ese momento, un anuncio informó a todos los estudiantes que debían reunirse en el salón de entrenamiento a la 1 de la tarde para realizar el examen de asignación de clases. Sin perder tiempo, tomó su mochila. La ceremonia de ingreso ya había terminado, pero sabía que el verdadero desafío empezaría con aquella prueba. Entonces, al mirar su cuchillo para sashimi, se recordó a sí mismo que, al fin y al cabo, un examen seguía siendo un examen y necesitaba volver a familiarizarse con su arma. Se dio cuenta de que, desde que había llegado a ese mundo, no había vuelto a empuñar un cuchillo porque nunca había tenido necesidad de hacerlo. Sin embargo, los recuerdos de su maestro regresaron de golpe. Siempre le repetía que un espadachín jamás debía separarse de su cuchillo, ni siquiera por un solo día. De hecho, insistía en que incluso debía dormir sujetándolo entre las manos. Kang soltó una pequeña risa al darse cuenta de que había heredado otra de las extravagantes costumbres de su maestro, aunque también se preguntó si un año entero sin blandir una espada habría debilitado sus habilidades. Después de convivir con un cuchillo durante 20 años, lo desenvainó apenas unos centímetros para sentir nuevamente el filo de la hoja. Una ligera sonrisa apareció en su rostro al comprobar que el arma se encontraba en un estado mucho mejor de lo que esperaba. Decidido a ponerla a prueba, retiró la funda por completo con la intención de practicar algunos cortes. Sin embargo, en el mismo instante en que la hoja quedó totalmente al descubierto, una poderosa energía brotó de su mano y recorrió todo el cuchillo para sashimi. Al instante, una ventana del sistema apareció frente a él indicando: el arma cumple las condiciones de activación. La bendición del dios de la espada ha sido activada. Pero, justo cuando terminaba de procesar ese mensaje, apareció otro aviso. El nivel del cuerpo físico y del arma es demasiado bajo. Se ha activado la supresión para iniciar la sincronización. Kang quedó completamente atónito, completamente incrédulo, apenas podía procesar lo que acababa de ocurrir. Lo único que había hecho era desenvainar el cuchillo y, aún así, la bendición del dios de la espada se había activado. En ese momento, el sistema mostró un nuevo mensaje. De repente, una fuerza descomunal invadió todo su cuerpo y un grito de dolor escapó de mientras la bendición del dios de la espada despertaba por completo en su interior. Aquella energía recorría cada rincón de su cuerpo, provocándole un sufrimiento insoportable. Estaba convencido de que, si aquello continuaba,
Pero el flujo de poder no se detenía y lo único que podía hacer era resistir el dolor. Entonces, una luz cegadora estalló de forma repentina frente a sus ojos. Cuando volvió a abrirlos, descubrió que toda la academia que lo rodeaba parecía haberse hecho añicos, como si estuviera formada por cristal roto. Paralizado por la impresión, permaneció inmóvil intentando comprender qué acababa de suceder. De pronto, sus dedos perdieron fuerza y el cuchillo se le escapó de la mano. En el instante en que la hoja tocó el suelo, aquel mundo devastado se reconstruyó por completo, dejándolo todavía más confundido. Fue entonces cuando comprendió que todo había regresado a la normalidad justo después de soltar el cuchillo. Sin embargo, un intenso dolor atravesó de repente su cabeza y todo su cuerpo. En ese momento entendió que su poder divino seguía activo, aunque no podía evitar preguntarse si aquella destrucción del entorno estaba relacionada con la bendición del dios de la espada. El precio de activar esa habilidad era tan brutal que sabía perfectamente que su inmunidad al dolor solo servía para aliviar molestias leves, no un sufrimiento de semejante magnitud. Bajó la vista hacia su mano, que no dejaba de temblar, y comprendió que, si cada activación implicaba soportar un dolor semejante, aquel poder sería prácticamente imposible de utilizar. En ese instante, un anuncio resonó por toda la academia, ordenando a los estudiantes que se dirigieran de inmediato al salón de entrenamiento. Al escuchar la llamada, el protagonista dudó si volver a recoger el cuchillo, ya que no podía simplemente abandonar un cuchillo para sashimi tirado en el suelo. Aún así, intentó tranquilizarse pensando que quizá ese dolor solo aparecía la primera vez que la habilidad se activaba. Temblando de pies a cabeza, extendió lentamente la mano hacia el cuchillo mientras se preguntaba si esta vez lograría salir ileso. Apenas sus dedos rozaron la empuñadura, un desgarrador grito escapó de su boca cuando una violenta corriente de energía recorrió todo su cuerpo. En medio del sufrimiento, no dejaba de preguntarse qué demonios estaba ocurriendo. Mientras tanto, en el salón de entrenamiento, los nuevos estudiantes comenzaban a reunirse, mientras los profesores conversaban entre risas, intercambiando comentarios sobre las enormes sumas que habían invertido en la matrícula de sus hijos. Uno de los docentes fijó la vista en una figura a lo lejos y comentó a su compañero que Klinger había progresado muchísimo. Aquel hombre era el legendario héroe de las 7 estrellas, descendiente de Aaron Non y discípulo directo de Oken, el héroe fundador. Sin embargo, Klinger permanecía completamente en silencio, lo que hizo que los profesores se sintieran incómodos y regresaran discretamente a sus respectivos asientos. Klinger dejó escapar un profundo suspiro y apartó la mirada cuando alguien se acercó a saludarlo. Era Zelta, otra de los legendarios héroes de las 7 estrellas. Ella sonrió y comentó que había pasado mucho tiempo, preguntándole si de verdad ya habían transcurrido 50 años desde la última vez que se vieron, lo que él respondió que había notado que todavía no se había puesto el uniforme de directora de la academia, antes de bromear diciendo que, a pesar de estar a punto de cumplir 70 años, apenas había cambiado. Ella respondió con una sonrisa traviesa que cualquier mujer deseaba seguir siendo hermosa hasta el final de su vida, y le ofreció rejuvenecerlo 10 años gracias al poder de su bendición. Klinger rechazó la propuesta de inmediato, afirmando que, aunque pronto cumpliría 70 años, ella seguía sin madurar y que lo verdaderamente importante era el valor interior de las personas. Pero ella, entre risas, lo llamó viejo cascarrabias y comentó que seguía exactamente igual que hacía medio siglo. Aquello terminó irritándolo, así que le devolvió el comentario llamándola vieja gruñona. Divertida por su reacción, ella le dijo que, al menos, había cambiado lo suficiente como para aceptar participar en un evento como aquel, a lo que Klinger respondió en voz baja que antes ni siquiera soportaba compartir el mismo espacio con toda aquella gente. Al escucharlo, Zelta dedujo con una sonrisa que su nieta debía de ser realmente hermosa para haber conseguido convencerlo de asistir. Klinger guardó silencio unos instantes antes de comentar que parecía que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, en el centro del salón de entrenamiento, los estudiantes conversaban entre ellos y aprovechaban para presentarse. En ese momento, el protagonista observaba la escena en silencio, preguntándose si era el único con cabello negro y si también era el único alumno admitido mediante la categoría especial entre tantos nobles. No podía olvidar las miradas de desprecio que había recibido durante la inspección del equipo, y aquel recuerdo hizo que se sintiera completamente fuera de lugar. De pronto, todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde acababa de aparecer una figura deslumbrante. Era Ninbella, la nieta del emperador de la espada y la protagonista del juego. Cada hombre que se cruzaba con ella quedaba completamente fascinado, aunque el protagonista conocía muy bien quién era en realidad. El subespacio creado por el héroe Badohoken era una dimensión paralela vinculada a la academia, donde las reglas del mundo real, incluida la prohibición de matar, dejaban de aplicarse. En ese momento, Klinger le preguntó a Zelta si el evento consistiría en una batalla campal dentro del subespacio. Ella confirmó que ese tipo de combates formaban parte de las tradiciones de la academia, aunque explicó que este año habían preparado un formato completamente nuevo, ya que la batalla campal se desarrollaría con los participantes divididos en equipos de 10 personas. Al oír la explicación, Klinger comentó que aquello convertiría la prueba en un auténtico juego de supervivencia. Zelta añadió que no existirían restricciones respecto al equipo que cada alumno pudiera utilizar. Sin embargo, Klinger señaló que eso solo favorecería a quienes contaran con el mejor equipamiento. Ella le pidió rápidamente que no siguiera con ese tema y explicó que ya había tenido que esforzarse muchísimo para sacar adelante el nuevo sistema, además de recordar que, les gustara o no,
no. La academia dependía en gran medida de la financiación de la nobleza y que implantara aquel formato le había costado superar innumerables obstáculos. De vuelta con el protagonista, este volvió a fijar la vista en Nimbella, completamente impresionado por la extraordinaria belleza de la joven, y pensó que parecía un personaje salido de un videojuego en 2 dimensiones, aunque enseguida comprendió que su presencia era mucho más impactante que eso. En ese momento, comentó para sus adentros que todos los hombres que intentaban acercarse a ella parecían unos ingenuos y que, de no conocer la historia del juego, probablemente él también habría actuado igual. Gracias a todo lo que había aprendido jugando, sabía que Nimbella estaba destinada a unirse al protagonista debido a la bendición del milagro. También reflexionó que las personas extraordinariamente atractivas siempre terminaban rodeadas de gente, y, siendo él un simple estudiante admitido por la vía especial, entendía que no estaba a su altura. Por eso decidió mantenerse al margen y evitar cualquier complicación durante su vida escolar. El libro indicaba que la profesión más prestigiosa y mejor remunerada era la de héroe, lo que hizo que se preguntara qué clase de desafíos implicaba ese camino. Pero, al recordar que incluso empuñar un simple cuchillo ya le producía inquietud, cerró el libro convencido de que los héroes estaban destinados a proteger el mundo, mientras que él prefería encontrar un trabajo mucho más sencillo. En ese momento, un anuncio por los altavoces informó a todos los estudiantes de que el examen de asignación de clases de la Academia Hawken estaba a punto de comenzar. También explicó que la prueba de ese año consistiría en una batalla campal entre 10 cadetes elegidos al azar. El primer puesto obtendría una plaza en la clase estrella, mientras que el segundo y el tercero ingresarían en la clase dragón. Los alumnos que terminaran entre el 8º y el 10º lugar serían asignados a la clase ordinaria. La distribución de las clases dependería exclusivamente de esos resultados, y la evaluación sería realizada automáticamente por el sistema, sin límite de tiempo. El protagonista comprobó que el formato era prácticamente idéntico al del juego. Como su único objetivo era acabar en la clase ordinaria, planeó terminar la prueba cuanto antes. Poco después, el generador de subespacios se activó, y todos los participantes fueron transportados a esa dimensión. Sin más demora, el examen dio comienzo acompañado por un mensaje del sistema que les deseaba buena suerte con las bendiciones de los héroes, mientras el protagonista se prometía a sí mismo que evitaría usar su cuchillo siempre que fuera posible. Un tiempo después, algunos estudiantes ya habían salido del subespacio y el sistema evaluaba automáticamente su rendimiento para asignarles una clase, mientras otros seguían combatiendo en el interior. En ese momento, Celta comentó a Klinger que, debido al linaje de su nieta, sus resultados serían especialmente relevantes. Klinger, sin inmutarse, solo preguntó por qué sacaba ese tema precisamente ahora. Entonces Celta destacó el impresionante tiempo de 7 minutos y 14 segundos que Nimbella había conseguido, utilizando únicamente un arma de rango C al escucharla. Klinger comprendió que su nieta buscaba una evaluación completamente justa. Celta respondió que, aunque Nimbella era extremadamente estricta con la justicia, aún así había logrado situarse entre los 10 mejores resultados de toda la historia de la academia. En ese instante, Klinger afirmó con orgullo que ese resultado era lo mínimo que cabía esperar teniendo en cuenta su linaje, y se levantó diciendo que, como todo parecía haber terminado, era hora de marcharse. Sin embargo, Celta le recordó que todavía faltaba un último grupo por finalizar, aunque Klinger lo despreció llamándolos simples crías de cerdo, y se alejó afirmando que ya volverían a verse en otra ocasión. Celta, con una sonrisa llena de misterio, respondió que la próxima vez se encontrarían en el más allá. Pero, de repente, una poderosa presencia hizo que ambos se detuvieran de inmediato, pues todos los presentes pudieron percibirla. De inmediato, Celta le preguntó a Klinger si él también la había sentido, y este respondió que era algo extraordinario. Sin perder un segundo, examinó el escenario y todo el edificio a su alrededor, comprobando que no existía un solo rincón donde aquella inquietante presencia no pudiera sentirse. Instantes después, una nueva oleada de poder descomunal volvió a sacudir el lugar, y, de repente, el subespacio que flotaba sobre ellos comenzó a resquebrajarse. Ambos quedaron completamente paralizados al contemplar cómo aquella dimensión empezaba a desmoronarse en innumerables fragmentos, hasta que 2 estudiantes salieron despedidos desde su interior, dejando a toda la multitud sin palabras. Los jóvenes se estrellaron contra el escenario con tanta fuerza que hicieron añicos el suelo al impactar, y nadie podía creer que alguien hubiera sido expulsado del subespacio. Entonces, una intensa luz volvió a aparecer sobre sus cabezas, haciendo que Klinger levantara la vista con expresión preocupada. Un instante después, algo salió disparado desde el subespacio, y se clavó en el suelo muy cerca de uno de los estudiantes que había quedado inconsciente. Al ver aquella escena, Celta ordenó de inmediato al personal médico que comprobara los signos vitales de los cadetes que habían aparecido. Mientras tanto, el cuchillo para sashimi que estaba junto al protagonista comenzó a emitir un brillo cegador. Retrocediendo unos instantes en el tiempo, un peligroso oponente se había lanzado directamente al ataque. Pero, incluso en esa situación, el protagonista pensó que el desenlace ya estaba decidido y que el resultado era inevitable. Sin embargo, justo cuando esa idea cruzó por su mente, su enemigo sujetó a uno de sus compañeros y lo arrojó contra la pared, haciéndola estallar en pedazos. Kang observó a los integrantes de su equipo y comprendió con frustración que había acabado en el llamado Escuadrón de la Muerte. Sabía perfectamente que sus rivales eran los temidos gemelos de la maldad de la familia Rey de Hierro, 2 hermanos conocidos como Ma Jun
y Machun. Aunque ambos poseían un talento excepcional desde su nacimiento, también eran famosos por su extrema crueldad y por recurrir a cualquier engaño para vencer. El protagonista estaba indignado de que aquellos idiotas llevaran 30 minutos jugando con ellos como si fueran juguetes, y no pudo evitar preguntarse si de verdad lo consideraban tan insignificante que ni siquiera merecía captar su atención. En ese momento, Machun miró al joven rubio que sostenía entre sus brazos y comprobó que ya había muerto. Así que lanzó el cadáver a un lado como si no valiera absolutamente nada. Después comenzó a contar cuántos estudiantes había eliminado. Mientras tanto, preguntó a Machun cuántos enemigos seguían con vida. Justo cuando este pisoteaba el cuello de otro estudiante, Machun señaló que aquel muchacho aún respiraba, pero Machun simplemente aumentó la fuerza hasta acabar con él y respondió que prácticamente ya habían terminado. Molesto, Machun le recordó que él había capturado a 4 estudiantes, a lo que Machun respondió con una disculpa, señaló hacia un lado y le dijo que podía quedarse con la que sobraba. Entonces, Machun giró la cabeza hacia la joven que temblaba de miedo y aceptó quedarse con ella. En ese instante, el protagonista, observando la escena desde la distancia, notó que la chica que había permanecido sentada en un rincón estaba completamente aterrorizada, y que había perdido por completo la voluntad de seguir luchando. A medida que Machun se acercaba lentamente a ella, Machun, con tono burlón, le dijo que la observara bien, comentando que era exactamente su tipo y preguntándose cómo sonarían sus gritos. Machun, lleno de entusiasmo, exclamó que estaba deseando averiguarlo, mientras la joven seguía inmóvil, paralizada por el miedo. En ese momento, Machun bromeó diciendo que, aunque era su hermano menor, no dejaba de ser un auténtico desvergonzado. Acto seguido, Machun, disfrutando del terror de la muchacha, preguntó por dónde debería empezar a destrozarla. Fue entonces cuando el protagonista levantó la voz y llamó insectos a los 2 hermanos para atraer su atención, exigiéndoles una explicación por llegar tan lejos incluso dentro del subespacio y preguntándoles si acaso eran un par de psicópatas. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que había dado un paso al frente sin pensar. En ese momento, Machun, divertido, preguntó a Machun si todavía quedaba otro estudiante con vida. Su hermano miró la placa con el nombre del protagonista y comentó que se trataba de un alumno de admisión especial, alguien que para ellos no era más que basura. Los 2 hermanos esbozaron de inmediato una sonrisa escalofriante, y Machun, sin borrar aquella expresión del rostro, le dijo a Machun que acabaría con él en un instante. Machun asintió, aunque le recordó que antes de matarlo debía arrancarle la lengua por haberlos insultado. Machun, completamente seguro de sí mismo, respondió que así lo haría mientras avanzaba hacia el protagonista. Desesperado, Kang comenzó a pensar a toda velocidad que podía hacer. Por un momento consideró activar la bendición de la ausencia de dolor, pero enseguida comprendió que no serviría de nada. Los gemelos llevaban más de 30 minutos profanando cadáveres, así que soportar el dolor durante apenas 30 segundos no cambiaría el resultado. De pronto, una intensa luz comenzó a salir de su mochila, y al instante recordó que el cuchillo para sashimi seguía dentro. Sin embargo, sabía que, en cuanto lo empuñara, se activaría la bendición del dios de la espada. No pudo evitar pensar que ni siquiera había pasado medio día desde que había decidido vivir una vida tranquila, segura y alejada de cualquier problema. En ese momento, los gemelos de la maldad advirtieron que estaba introduciendo la mano en la mochila, y Machun, con una sonrisa burlona, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Cuando el protagonista sacó el cuchillo para sashimi, ambos hermanos quedaron inmóviles durante un instante antes de romper a carcajadas. No podían creer que aquella ridícula arma fuera todo lo que tenía, y comenzaron a burlarse de él preguntándole si aquello era una broma. Mientras tanto, la joven seguía observando la escena completamente aterrorizada, incapaz de moverse por el miedo. Machun recuperó enseguida la compostura y entre risas, gritó que, como el espectáculo le estaba resultando entretenido, intentaría que su muerte fuera lo menos dolorosa posible. Acto seguido, dio un enorme salto y apareció justo sobre la cabeza del protagonista, gritando que empezaría destrozándole el cráneo. Kang comprendió que ya no estaba en condiciones de ponerse exigente. Separó firmemente las piernas, y activó de inmediato la bendición de la ausencia de dolor durante 30 segundos, seguida de la bendición del dios de la espada, al mismo tiempo que desenvainaba el cuchillo. Sabía que la primera habilidad anularía durante medio minuto el insoportable sufrimiento provocado por la segunda. Mientras, Machun descendía con toda su fuerza dispuesto a aplastarlo. Le gritó que lo haría pedazos y se burló preguntándole qué esperaba conseguir con un cuchillo tan miserable. En ese preciso instante, el protagonista entendió que, si no lograba cortar a su enemigo, todo habría terminado. Lo que más le preocupaba era si un simple cuchillo para sashimi sería capaz de atravesar la pesada armadura de Machun. Después de todo, no estaba cortando un pez, sino a una persona. Entonces recordó una conversación que había tenido con su maestro, cuando le preguntó por qué los bandidos de las películas luchaban con cuchillos para sashimi y si realmente esas armas podían utilizarse para cortar personas además de pescado. Al escuchar aquella pregunta, su maestro lo llamó loco y le respondió que eso solo ocurría en las películas, porque ni siquiera un dios sería capaz de hacerlo realidad. Sin embargo, añadió que, si realizaba el corte de la forma correcta, aún sería posible cortar. Mientras el poder del dios de la espada recorría cada parte de su cuerpo, una intensa luz estalló a su alrededor, y, sin vacilar, blandió el cuchillo con un solo movimiento, cercenando el brazo de Machun. Este quedó completamente paralizado al ver su extremidad separarse de su cuerpo, antes de caer pesadamente al suelo frente a Kang. En ese instante,
instante, recordó una conversación que había tenido en la Tierra, cuando llamó a su maestro para preguntarle sobre los bandidos. En mitad de la llamada, un objeto afilado salió disparado hacia él, y no pudo evitar estremecerse al descubrir que se trataba de un cuchillo clavado en la pared justo detrás de su espalda. Aquel hombre le recordó que debía llamarlo maestro, y le preguntó por qué sentía tanta curiosidad por ese tipo de asuntos. El protagonista sabía que su primer maestro había sido un antiguo matón, y que, como forma de expiar su pasado, se había amputado una muñeca antes de abrir un restaurante de sashimi. Decía que quería utilizar su talento para llevar felicidad a los demás, y lo cierto era que sus habilidades con el cuchillo eran extraordinarias. Movido por la curiosidad, el protagonista volvió a preguntarle por qué los gánsteres de las películas siempre usaban cuchillos para sashimi, si aquello también ocurría en la vida real. Su maestro respondió con brusquedad que alguien que realmente entendía el manejo del cuchillo jamás haría una pregunta tan absurda. Después le explicó que, si alguien apuñalaba a una persona con un cuchillo de chef, la piel se contraería de inmediato y el arma quedaría atascada. Luego le preguntó si creía que sería fácil volver a sacarla. En cambio, un cuchillo para sashimi, al ser mucho más estrecho, permitía apuñalar varias veces y retirarlo sin apenas resistencia. Cuando el protagonista preguntó por qué no simplemente cortaban a sus enemigos, igual que se fileteaba un pescado, su maestro le gritó que un pez podía cortarse porque permanecía quieto y tendido sobre una superficie. Si estuviera de pie, ni siquiera sería capaz de partir una barra de pan de un solo tajo. Además, como el protagonista volvió a llamarlo incorrectamente, recibió un golpe en la espalda mientras el hombre le recordaba que debía decirle maestro, no jefe. Después añadió que ni siquiera el dios de los cuchillos sería capaz de hacer algo así. Sin embargo, en la situación en la que se encontraba ahora, el cuchillo para sashimi acababa de cortar el brazo de Ma Chun con una facilidad absoluta. En ese momento, Ma Chun seguía completamente inmóvil, contemplando incrédulo cómo su brazo caía al suelo, delante de Ma Jun, mientras la joven observaba la escena totalmente conmocionada, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. En cuanto el brazo de Ma Chun impactó contra el suelo, el dolor lo golpeó de lleno. Lanzó un desgarrador grito de agonía y comenzó a clamar desesperadamente por su brazo suplicando que alguien lo ayudara, mientras veía a su adversario acercarse lentamente hacia él, tartamudeando. Presa del pánico, Ma Chun le gritó que no se acercara, pero el protagonista siguió caminando hacia él sin detenerse. Aterrorizado, Ma Chun se dio la vuelta y salió corriendo mientras suplicaba a gritos que alguien fuera a ayudarlo. Ma Jun, completamente paralizado por el horror, observó cómo su hermano menor intentaba escapar, hasta que Kang acabó con él de una forma tan brutal que dejó helados a todos los presentes. Al presenciar aquella escena, Ma Jun gritó el nombre de Ma Chun con una mezcla de rabia y desesperación, mientras Kang permanecía completamente en silencio, y la joven seguía inmóvil, incapaz de reaccionar por el impacto de lo ocurrido. A pesar de recordar que se encontraban dentro del subespacio y que la muerte de Ma Chun no tenía consecuencias reales allí, Ma Jun no podía evitar sentirse profundamente angustiado al ver el cuerpo de su hermano en ese estado. Aún así, también advirtió que, pese a todo lo sucedido, su rival todavía parecía inexperto. Sin embargo, comprendió que debía tener mucho cuidado con aquel cuchillo, y, mientras recogía el equipo que había pertenecido a Ma Chun, reflexionó sobre la imprudencia que había provocado la caída de su hermano. Acto seguido, se colocó la armadura y exclamó que las armas eran mucho más eficaces cuando se utilizaban con ambas manos. Después activó varias bendiciones al mismo tiempo, resolución, para reforzar su defensa, intervención, que aumentaba su capacidad de salto en un 200%, y espíritu, destinada a potenciar la fuerza de sus ataques. Con una enorme confianza, proclamó que aquellas eran bendiciones de rango A, un poder con el que los plebeyos solo podían soñar. Mientras terminaba de prepararse para el combate, no perdió la oportunidad de burlarse de Kang, afirmando que ni siquiera un arma de rango S sería capaz de atravesar su armadura y que él no era tan débil como su hermano menor. Mientras tanto, el protagonista soportaba el intenso dolor en absoluto silencio, realizando una cuenta regresiva que ya iba por el número 23. En un intento desesperado por acabar con todo de una vez, Ma Jun se lanzó hacia adelante dispuesto a eliminar a Kang de un solo golpe, pero Kang permaneció completamente sereno en todo momento. Sin vacilar un solo instante, Kang lanzó un ataque implacable contra Ma Jun, quien comenzó a sufrir una agonía lenta y desgarradora. Mientras todo eso ocurría, Kang continuó con su cuenta regresiva sin mostrar la menor alteración, y, en sus últimos instantes, Ma Jun no pudo evitar preguntarse qué clase de monstruo era realmente el hombre que tenía delante. En el preciso momento en que la cuenta llegó a cero, el protagonista recibió una notificación del sistema informándole de que la bendición que había suprimido el dolor acababa de finalizar. Al instante siguiente, un grito de sufrimiento escapó de su garganta mientras seguía aferrando con fuerza el cuchillo para sashimi. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que se encontraba acostado en una habitación. Se preguntó si estaba en un hospital y se incorporó lentamente, sintiendo un intenso dolor recorrer todo su cuerpo. En ese momento, un hombre entró en la habitación y, al comprobar que había despertado, salió de inmediato para informar a los demás de que había recuperado la conciencia. Poco después, varias personas entraron en la habitación, dejándolo completamente sorprendido. Nunca las había visto en persona, pero, aún así, las reconoció de inmediato. Recordó que, 50 años atrás, aquellos mismos individuos habían derrotado al sexto comandante de la Legión del Rey Demonio. Eran los legendarios héroes de las 7 estrellas, los guerreros más poderosos
poderosos de la humanidad, Klinger y Celta, de la Academia Hawken. Sin entender por qué estaban allí, observó cómo Klinger tomaba la palabra y le preguntaba su nombre. El protagonista respondió que se llamaba Khan, pero Klinger, con una expresión severa, fue directo al asunto y le preguntó qué demonios había hecho. En ese instante, Khan vaciló, pues comprendió que todo lo que había sentido durante el combate no había sido una simple ilusión. Aquello había ocurrido de verdad. Entonces dirigió la mirada hacia Klinger y advirtió que sostenía una espada, comprendiendo de inmediato lo peligroso que era haber llamado la atención de alguien tan extraordinario. Khan explicó que, aunque todo hubiera ocurrido dentro del subespacio, consideraba que los actos de los gemelos habían cruzado cualquier límite, y aseguró que aceptaría sin protestar el castigo que decidieran imponerle. Sin embargo, Celta interrumpió la conversación, llamó a Klinger viejo cabezota y le preguntó cómo pensaba tratar a un muchacho como Khan. Después se inclinó hacia el protagonista y le comentó que, aunque Klinger pareciera muy severo, había sido él quien lo había cuidado mientras permanecía inconsciente. Con un tono juguetón, le pidió que no fuera demasiado duro con él para no arruinar su imagen. Klinger, claramente incómodo, le gritó a Celta que dejara de hablar de eso, mientras ella abrazaba a Khan riéndose de la vergüenza de un héroe de las 7 estrellas. El protagonista, completamente desconcertado, se preguntó por qué Klinger se había preocupado por él y, finalmente, comprendió la razón por la que su cuerpo se sentía tan ligero. Mientras tanto, Celta explicó con entusiasmo que habían revisado las grabaciones de todo lo ocurrido, y que, al lanzarse para proteger a otro estudiante, Khan se había convertido en el príncipe ideal de sus sueños. Sin embargo, aquello hizo que Klinger frunciera el ceño y le pidiera a Celta que actuara con un poco más de dignidad. Ella, completamente indiferente a la reprimenda, aseguró que no habría ningún problema por lo sucedido durante el examen. Además, explicó que los gemelos de la familia Rey de Hierro solo habían ingresado en la academia gracias a sus influencias, y que abandonarían la institución por voluntad propia, una noticia que alivió enormemente al protagonista. En ese momento, Celta le comentó que el verdadero motivo de su visita era comunicarle una noticia importante y, con una gran sonrisa, le reveló que había obtenido el primer puesto de la clasificación, felicitándolo por ello. Al escuchar esas palabras, Khan quedó completamente atónito y preguntó de qué demonios estaban hablando. Era incapaz de creerlo, mientras la imagen de la vida tranquila y segura que había imaginado se desmoronaba frente a sus ojos. Un rato después, ya en el despacho de Celta, ella comentó a Klinger que, en casi 20 años como directora de la academia, jamás había presenciado una situación semejante. Entonces recordó la reacción de Khan cuando afirmó que no quería ser el primero de la clasificación, una respuesta que había dejado perplejos a ambos. Celta le preguntó si realmente comprendía lo que significaba formar parte de la clase estrella, recordándole que, aunque los ancianos estuvieran indignados, la elección del cadete principal había sido determinada directamente por la evaluación del propio subespacio. En ese instante, el protagonista reflexionó durante unos segundos, pero aún así respondió que seguía sin gustarle, lo que llevó a Celta a preguntarle una vez más si de verdad no entendía la importancia de aquello. De regreso al presente, mientras Klinger daba un sorbo a su café, Celta le preguntó si estaba molesto porque Khan hubiera ocupado el primer lugar en vez de su nieta, recordándole que él mismo había visto las grabaciones del combate. Sin embargo, Klinger respondió que cuestionar el juicio del subespacio era una auténtica locura, pues aquel lugar estaba impregnado de la voluntad del héroe fundador. Si la academia había elegido a Khan como cadete principal, entonces todos debían aceptar esa decisión. Para sus adentros, Klinger pensó que habría comprendido el resultado si Khan hubiera destacado por un talento extraordinario, unas capacidades físicas excepcionales o una experiencia fuera de lo común. Pero lo que había presenciado en aquel joven que apenas acababa de alcanzar la edad adulta escapaba a cualquier explicación. Cada uno de sus movimientos reflejaba exactamente el ideal de esgrima que Klinger había perseguido durante toda su vida, un nivel de maestría imposible de describir. Sin embargo, la extraña sensación que experimentó al abrir los meridianos de Khan seguía rondando su mente, porque pudo percibir que su cuerpo era sorprendentemente delicado, como si jamás hubiera recibido un entrenamiento serio, y, aún así, parecía albergar algo que no debería existir en su interior. Klinger dejó escapar un suspiro al darse cuenta de que, incluso a su edad, todavía conservaba un espíritu excesivamente competitivo, sobre todo cuando se trataba de un muchacho que tenía prácticamente la misma edad que su nieta. Volvió a prestar atención al escuchar a Celta elogiar los finos rasgos de Khan y la forma tan heroica en que había derrotado a sus enemigos para rescatar a una joven en peligro. Incluso añadió, entre risas, que si tuviera 10 años menos, o incluso con la edad que tenía ahora, todavía se plantearía intentar conquistarlo. Después le preguntó a Klinger qué opinaba de todo eso, pero él respondió preguntándole si sabía cómo llamaban hoy en día los estudiantes universitarios a mujeres como ella. Intrigada, Celta le pidió que continuara y lo desafió a decirlo sin rodeos. Cuando volvió a insistir en que respondiera, Klinger dejó lentamente la taza de café sobre la mesa, aumentando aún más su expectación, y, con absoluta tranquilidad, le soltó un insulto. Aquellas palabras hicieron estallar de furia a Celta, que se levantó de un salto y se lanzó contra Klinger, haciendo temblar toda la habitación. Al día siguiente, Khan llegó finalmente a la clase de los lobos, convencido de que era la mejor decisión que podía haber tomado. Recordó que Celta había ordenado trasladarlo a la clase de mayor nivel, pero él insistió en ingresar en la clase de los lobos. Ella protestó alegando que el cadete principal no podía formar parte de esa clase.
clase, aunque Khan cuestionó esa postura, recordándole que la academia defendía la igualdad entre sus estudiantes. Consciente de la polémica que aquello podía provocar, Celta terminó prometiendo que mantendría. Continuación, el protagonista, frustrado porque solo quería terminar sus estudios sin verse envuelto en luchas de poder, entró en el aula. En cuanto cruzó la puerta, esta se cerró de golpe, atrayendo de inmediato la atención de todos sus compañeros. Sin embargo, al fijarse en la insignia que llevaba en el uniforme, apartaron rápidamente la vista y regresaron a lo que estaban haciendo. Mientras caminaba hacia su asiento, Khan pensó que lo mejor sería que todos siguieran ignorándolo. Para él, eso era más que suficiente. Sin embargo, al tomar asiento comprobó que, efectivamente, nadie le prestaba la más mínima atención, algo que le produjo un gran alivio. Sacó su libro y pensó que ser un solitario también tenía sus ventajas. Pero, justo cuando terminó de acomodarse, la joven a la que había salvado durante el examen del subespacio se acercó hasta él para agradecerle la ayuda. Khan la miró por un instante y se dio cuenta de que ni siquiera la recordaba.